Cierra tus ojos y pídele al Señor en esta hora que el Señor traiga a tu corazón ese deseo de oír su palabra. Dile: Señor, en esta noche quiero oír tu palabra y que tu palabra, Señor, entre en lo profundo de mi corazón, de mi ser, que pueda comprenderla para ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque todavía tenemos la libertad de poder estar aquí en tu casa, de poder tener tu palabra con nosotros, Señor, poder aprenderla, poder ser instruidos a través de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que aprendamos, cada uno de nosotros podamos ponerlo en práctica para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser bendecidos? ¿Todos los que estamos acá queremos ser bendecidos? ¿Puede haber alguna persona que diga yo no quiero ser bendecido? Yo creo que no. Todos queremos ser bendecidos. El tema está en que muchos de los que queremos ser bendecidos muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para lograr esas bendiciones, ¿sí? No nos limitemos a pensar solamente que bendición, que la palabra bendición tiene que ver con lo material, porque sabemos que si nosotros entregamos los diezmos, entregamos las ofrendas, le entregamos lo que a Dios le corresponde, el Señor también nos va a sobreabundar, o sea, vamos a recibir también los beneficios económicos, porque el Señor ama al dador alegre, eso ya lo sabemos. Pero también hay otras bendiciones, ¿sí? Otras bendiciones que se hacen posibles a nuestra vida cuando nosotros hacemos algo que ahora vamos a aprender, para aquel que no lo sabe, que el Señor Jesús lo enseñó a sus discípulos. Bien, ustedes recuerdan que antes de morir el Señor tuvo una última cena con sus discípulos. Y mientras Él tenía, antes de la cena, Él dice la palabra, en el libro de Juan, en los evangelios está, pero hoy vamos a leer Juan, que Él les enseñó a los discípulos, dentro de tantas cosas, de tantas enseñanzas que Él les había enseñado, les enseñó cómo tenían que ser en el reino de Él. Cómo tenían que ser, cómo tenían que proceder, cómo tenían que ser como discípulos. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y una de las cosas que Él les enseñó es la humildad, pero la humildad se las enseñó con algo práctico. Él les lavó los pies a los discípulos, ¿sí? Y no es que esa enseñanza se refiere a que nosotros vamos a andar lavando los pies a todo el mundo todo el tiempo, sino que es una enseñanza que tiene que ver con la humildad y el servicio. El Señor enseñó a los discípulos a ser siervos, ¿sí? A ser siervos, diciendo justamente que todo lo que Él les había enseñado, si de verdad ellos lo aprendieron, entonces serían bienaventurados. Pero Jesús no les dijo: ustedes van a ser bienaventurados si aprenden todo lo que yo les enseño. Porque aprendemos muchas cosas, pero no por aprender vamos a ser bienaventurados, sino que Jesús dijo algo muy importante. Dijo: si ustedes saben todas estas cosas, serán bienaventurados si las ponen en práctica, ¿sí? Entonces Él utilizó el ejemplo del lavamiento de pies para dar esa enseñanza de humildad y de servicio. Entonces, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos será contado como pecado, dice la palabra de Dios. Jesús quería también, antes de ir a la cruz, enseñar a sus discípulos a que todas las cosas que Él les había enseñado eran necesarias que ellos no solamente las retuvieran como información.
que no solamente la retuvieran como conocimiento, sino que la llevaran a la práctica. ¿Cuántas de las cosas que nosotros aprendemos de la palabra de Dios a través de las prédicas, a través de los talleres, a través de los cursos, a través de los discipulados, a través de las enseñanzas que recibimos todo el tiempo que estamos dentro de la iglesia como pueblo de Dios? ¿Cuántas de esas enseñanzas verdaderamente las llevamos a la práctica? ¿Te has puesto a sacar la cuenta? Hay pocas personas que tienen como costumbre y que se han hecho un hábito de tomar nota en cada enseñanza. Si nosotros queremos aprender, sí o sí tenemos que tomar nota. Sí o sí tenemos que estar atentos. Si nosotros no tomamos nota, si nosotros no estamos atentos, se nos va a olvidar rápidamente lo que hemos escuchado. Y durante la semana, una enseñanza tras otra, ¿vamos a poder recordar todo? Tendríamos que ser unos genios. Acá hay algunos genios, pero no todos somos genios. Entonces no vamos a recordar todo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que también tomemos nota de todo lo que vamos recibiendo como enseñanza. Jesús acá habla claramente a los discípulos y les dice: si saben estas cosas, serán bienaventurados si las ponen en práctica. Y eso búscalo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 17. Y lo vas a marcar ahí, para que lo tengas ahí en tu Biblia bien marcadito. Jesús les enseñó con el ejemplo el liderazgo correcto. El liderazgo correcto es un liderazgo a través de un servicio que se hace por amor y con amor. Por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a las personas, pero también con amor. Nada de lo que hagamos nosotros en el reino, nada de lo que hagamos en la obra va a servir si hacemos un servicio simplemente por conocimiento, sino que tiene que haber amor en medio de todo lo que hacemos, ¿sí? Por eso es que Él tuvo que enseñarle de esa manera a ser siervos de Él, siervos del Señor, y a nosotros nos enseña a través de la palabra. Cuando nosotros aprendemos algo como una enseñanza o leemos en la palabra una orden, un mandato, el mandamiento, si nosotros lo conocemos de memoria, ese mandamiento, ese mandato, a esa regla, esa enseñanza, esa guía, pero no la ponemos en práctica, ¿sirve de algo? No, por eso es que dentro del pueblo de Dios, lamentablemente, también hay muchos maestros, pero maestros solamente en conocimiento, ¿sí? Pero no en práctica. Y el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica. Si no, no les hubiera dicho esto. Si ustedes saben estas cosas, van a ser bendecidos o bienaventurados si las ponen en práctica. ¿Ya han pensado si cuánto de lo que aprenden lo están poniendo en práctica? ¿Ya lo han pensado? ¿Ya se les prendió ahí ese signo, ese interrogante dentro del corazón? Espero que sí. Cuando nosotros tenemos un determinado conocimiento de algo y podemos decir, bueno, esa persona qué inteligente que es porque sabe mucho, o esa persona que va a una determinada iglesia, ¿cómo sabe de la Biblia? Se sabe de la Biblia de memoria. Yo conozco muchas personas que se dicen cristianas que se saben la Biblia de memoria y se la saben bien de memoria. Yo no me sé la Biblia de memoria. ¿Sí? Me sé muchos pasajes bíblicos, pero no me sé toda la Biblia de memoria. Sí conozco toda la Biblia, pero no me la sé de memoria. Pero hay muchas personas que tienen esa capacidad de saberse de memoria, pero impresionante, casi toda la Biblia. Pero sin embargo, de todo lo que saben de memoria, no ponen en práctica prácticamente nada de lo que conocen de la palabra. Entonces, ese conocimiento por conocimiento no sirve en el reino de Dios, no sirve para la obra tampoco. Entonces, cuando el Señor después más adelante, en el capítulo 14, quiero que marques también esto que es muy importante, capítulo 14 desde el versículo 15, y vamos a leer ahí un par de versículos del relato. Y presta atención, en el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos de nosotros sabemos los mandamientos? ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra de Dios para saber qué es lo que el Señor nos manda? ¿Sí? Fuera de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, hay otros mandatos dentro de la palabra de Dios. ¿Cuánto de eso nosotros conocemos, lo sabemos, podemos anotarlos incluso? Pero acá la palabra dice, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Amén. Dice acá, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Después en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Acá el Señor quiere soltar, ¿sí? Soltar promesas. Estos son promesas. No sé si se han dado cuenta que son promesas que están escritas en la palabra y que son palabras de Jesús. El Señor quiso darle estas promesas a sus discípulos y también quiere darnos estas promesas a nosotros porque nosotros también somos discípulos de Jesús, ¿o no? ¿Somos discípulos de Jesús? ¿Amamos a Jesús? Entonces hay promesas para nuestra vida, pero estas promesas están condicionadas, porque muchos de nosotros muchas veces queremos recibir, ¿sí? Queremos que el Señor suelte para nosotros bendiciones, ¿sí? Llámense de muchas maneras esas bendiciones, pero no estamos dando el primer paso, que es la condición para poder acceder a esas bendiciones. Y Él les dijo esto a sus discípulos y es lo mismo que nos dice el Señor hoy a nosotros. La condición es que lo amemos. ¿Cuál es la condición? Por eso dice, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Nosotros no podemos, por más conocimiento que tengamos, por más que nos sepamos la Biblia de memoria, no podemos obedecer a Dios si no hay amor en nosotros hacia Él. Si no tenemos amor verdadero por el Señor, no va a haber obediencia. ¿Me entienden? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros primero, iglesia? Primero tenemos que amar al Señor. Y vos me dirás, ¿y cómo se hace eso? Es una decisión que nosotros tomamos cada día de amarle, cada día de seguirle, cada día de buscarle, cada día de tener una relación más profunda con Él. No podemos decir que amamos a Dios si no hablamos nunca con Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no nos entramos nunca a la palabra. No podemos decir que amamos a Dios si no venimos nunca a su casa. No podemos decir que amamos a Dios si nunca realizamos un servicio para Él. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos. La palabra es muy clara. Si nosotros le amamos, vamos a guardar sus mandatos. Si nosotros le amamos, vamos a obedecer. Y esa parte de la obediencia es la parte que a muchos cristianos les pesa, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza de orgullo nos impide muchas veces obedecer a Dios. Y nos impide porque
quiere reinar siempre nuestra carne, quiere reinar siempre nuestro yo, quiere reinar siempre yo tengo la razón. La palabra no la tiene. O le buscamos miles de vueltas a la palabra para acomodar la palabra a nuestro estilo de vida. ¿Cuántos cristianos hoy en día en la actualidad están viviendo vidas que no están conforme a la Escritura? Pero ¿saben por qué? Porque acomodan la palabra de Dios a su placer. Y esos cristianos no están amando en forma correcta a Dios, porque el Señor es claro. Acá lo dice Jesús, el que me ama va a guardar mis mandatos, va a guardar mis mandamientos, va a guardar en su corazón, va a atesorar todo lo que yo les he enseñado. Amén. Es muy clara la palabra de Dios. Esa condición de amarlo, esa condición de demostrarle ese verdadero amor a Dios que nace en nuestro corazón, no por nosotros mismos, sino por la misma presencia de Cristo en nosotros. Cuando nosotros verdaderamente nos entregamos a Cristo, cuando verdaderamente sometemos nuestra voluntad al Señor, sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, es cuando el amor de Cristo dentro de nuestro corazón nos hace amarlo en forma correcta. Porque si nosotros buscamos amarlo a través de nuestro amor humano, nunca vamos a amarlo en forma correcta. La única manera de amar en forma correcta al Señor es a través de su propio amor, porque Él nos amó primero. Amén. Cuando nosotros aceptamos esa condición, que mi condición es una condición de pecado, es una condición que está separada del amor de Dios, porque yo no puedo hacer nada para acercarme a Dios por mí misma, sino que puedo acercarme a Dios a través de Cristo y reconozco. Eso es reconocer que mi voluntad tiene que ser sometida a la voluntad del Padre. Entonces es ahí cuando empieza a nacer en tu relación con el Padre, en tu relación va a ir naciendo ese amor verdadero, que es el amor de Cristo dentro de tu corazón, que te va a enseñar a amarlo en la forma correcta. Hay muchas personas que creen que aman a Dios, pero no lo aman. Hay muchas personas que dicen, pero yo lo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Es como cuando esas personas dicen, yo creo en Dios. Pero no es suficiente decirlo. Si vos tenés una persona como pareja, sea novio, pretendiente de novio, esposo o esposa, o pretendiente de esposa o novia, en el caso de los hombres, y le dices puras palabrerías y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, pero no haces nada para manifestar ese amor, entonces ese amor es un amor falso. Porque en el momento que necesitas de esa persona no está, es porque es un amor falso. Entonces, la persona que ama de verdad va a estar presente en el momento en que el otro te necesita, ¿no es cierto? Porque va a manifestar con su conducta, con hechos, ese amor, no solamente con palabras, porque decir palabras es fácil, pero el tema es demostrar lo que estamos diciendo. Por eso es que Jesús es claro, y Él dice, ¿me aman? Bueno, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Esa es la acción que los discípulos tenían que hacer. Guardar sus mandamientos, cumplirlos, obedecerlos, la obediencia. Porque primero les dice, si saben esto, o sea, si saben todo lo que les enseñé, ya quedó retenida la información, ya quedó ahí en usted el conocimiento que les impartí. Les impartí tantas enseñanzas a lo largo de todo este tiempo que estuve formándolos, que estuve con ustedes. Podría decirles el Señor de esa manera. Todo esto que les he enseñado, bueno, ya llegué al final, ya me estoy por ir. Les dejo todas estas enseñanzas. Pero ustedes las tienen ahí en el corazón, las tienen en la mente. Ahora hay que ponerla en práctica.
hay que ponerla en práctica. Si ustedes la ponen en práctica, van a ser bienaventurados. Si ustedes obedecen, van a ser bendecidos. Por eso es que dice, si saben esto y lo hacen, serán bienaventurados. ¿Y qué es bienaventurados? Ser bienaventurado no es ganarse la lotería. Ser bienaventurado no es tener mucho dinero. Ser bienaventurado es que tengamos paz por empezar en nuestro corazón. La paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a ser personas llenas de paz. No va a haber nada que estorbe nuestro espíritu porque estamos llenos de paz. Vamos a ser gozosos, vamos a ser felices. No la felicidad como la ve el mundo, sino una felicidad real porque está la presencia de Cristo en nosotros. Vamos a ser personas prósperas, prósperas. ¿Por qué? Porque aunque Dios no me quiera dar riquezas, pero voy a ser próspera en todo lo que haga. Si pongo un negocio me va a ir bien. Si hago este trabajo me va a ir bien. Si no tengo, recursos, el Señor me va a dar estrategias en mi mente para poder idear algo para obtener recursos. Hay muchas maneras de alcanzar esas bendiciones de parte de Dios a través de la obediencia. Entonces, vamos a ser personas sanas, sanas. Y no me refiero a que no nos vamos a enfermar de vez en cuando, sino sanas en todos los sentidos, sanas en forma integral, porque Dios no quiere solamente nuestra sanidad física, Él quiere nuestra sanidad integral, sanos de mente, sanos de espíritu, sanos de cuerpo, ¿me entienden? En forma integral. Vamos a recibir regalos de parte de Dios. Cuando nosotros hacemos una determinada, en nuestra vida, de repente sucede algo y Dios nos bendice y nos sorprende y decimos, es la gracia de Dios. Siempre decimos eso con la hermana Eli, es la gracia de Dios. Entramos a un negocio y en el negocio vamos a comprar y la persona del negocio dice, no, yo le hago descuento y no me conoce y le doy esto de regalo y no me conoce. Y voy al supermercado y compro, esto es para usted y no me conoce. Es la gracia de Dios. ¿Me entienden? Es la gracia de Dios. O sea, Dios tiene tantas maneras de bendecirnos, iglesia. Nos bendice de tantas formas que a veces no prestamos atención. A veces estamos distraídos, pero es la gracia de Dios. Eso es ser bienaventurado. Es ser bienaventurado cuando de repente vos tenés, estás enfermo y acudís al hospital o vas a una clínica y de repente es como que te encuentran algo, te encuentran simpática y te dan hasta el medicamento gratis. Es la gracia de Dios. Amén. Eso le pasa muy seguido a las personas bienaventuradas, a las personas de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces para alcanzar esas bendiciones? Poner en práctica lo que aprendemos. Y poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios es obediencia. La obediencia trae bendiciones. Y esas bendiciones Jesús también se las prometió a sus discípulos. Porque no solamente pensamos en la gran bendición que hemos recibido del Señor, que es la salvación. Hemos recibido el regalo de la salvación cuando creemos, pero aquí en la tierra también podemos ser bendecidos. También en la tierra podemos acceder a ser personas bienaventuradas, pero tenemos que obedecer. Tenemos que recordar los mandamientos, tenemos que recordar los mandatos, las enseñanzas de la palabra de Dios, pero no solamente para tener conocimiento, porque el conocimiento por sí solo no sirve. Es como la fe sin obras es muerta, es lo mismo. El conocimiento sin ponerlo en práctica está muerto, no sirve de nada. Entonces, el Señor es claro y nos da estas promesas y vamos a marcarlas ahí en la Biblia. Juan 14, versículo 16 al 18. Márcalo ahí en tu Biblia para que lo vuelvas a recordar en tu casa y vamos a ver cuáles son
esas promesas que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, y yo también la tomo para mi propia vida. Podés tomarla para tu vida como discípulo del Señor. En el 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero recuerden que primero dijo que si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Si hay obediencia, el Señor va a rogar al Padre y Él va a dar otro consolador. Es decir, Él va a darte el Espíritu Santo. Él te da esa promesa del Espíritu Santo porque es Cristo mismo rogando al Padre para que el Espíritu Santo venga a tu vida y te selle si has creído verdaderamente en Jesús por la fe. Entonces, la primera promesa es que nos da el Espíritu Santo. La segunda promesa en ese versículo es que Él estará para siempre con nosotros. Es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Por eso en el 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesús no está presente en cuerpo ahora, pero está presente a través, su presencia está a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces la promesa del Señor es que no nos iba a dejar solos, no nos va a dejar huérfanos. Ya no somos huérfanos porque no estamos solos, porque tenemos la presencia de Cristo dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es una promesa, pero primero tenemos que creer en Jesús verdaderamente, que te hayas entregado verdaderamente tu vida, que te hayas convertido de verdad, porque hay muchas personas dentro de las iglesias que dicen ser cristianos, pero todavía no se han convertido. Es por eso que estamos viviendo una época en los tiempos finales, cuando ya tendrían que todos estar convertidos. Estamos viviendo un tiempo, una época en donde necesitamos reevangelizar a los evangélicos. Y eso, sabe que en cierta forma es un recurso. Yo lo veo de esta manera: el enemigo aprovecha esa situación. ¿Por qué la aprovecha? Porque nosotros, como cristianos que creemos en el Señor y que ya estamos convertidos, nuestra misión es ir a ser discípulos. Pero como hay muchos dentro del pueblo de Dios que todavía no están convertidos, los que estamos convertidos tenemos que seguir trabajando con los no convertidos dentro del mismo pueblo de Dios. Entonces tenemos que estar reevangelizando personas que ya oyeron el mensaje de salvación, pero que no lo entendieron. Pero no lo entendieron porque no aplicaron la palabra de Dios. Porque cuando recibieron la palabra en su corazón, o recibieron el conocimiento, recibieron la enseñanza, la dejaron ahí guardada y no aplicaron ese conocimiento, no aplicaron esa enseñanza, esa palabra, y por lo tanto sus vidas se desvió, se desviaron del camino, se fueron del camino. Y no necesariamente se fueron de los templos, porque hay muchas personas dentro de los templos que están equivocadas en su camino porque no están convertidas. Entonces, hoy el trabajo que tiene la iglesia es reevangelizar. El pastor habló, creo que hace un rato, sobre la reevangelización, o lo escuché esta mañana en el otro sermón, ya no lo recuerdo, pero sé que lo escuché, que se está reevangelizando Europa. Y eso mismo está pasando también aquí. A pesar de que hay tantos templos, tantas iglesias en nuestra propia ciudad, pero sin embargo, cuando nosotros hablamos con personas cristianas de diferentes iglesias, nos damos cuenta que no están convertidos. Entonces, es un obstáculo eso. ¿Saben por qué es un obstáculo? Porque nos está robando el tiempo que nosotros tenemos que tener para evangelizar a los a los que no conocieron todavía el mensaje. Y eso es algo que el enemigo aprovecha porque él quiere demorar la venida de Cristo. Él quiere demorarla. Sabemos que Cristo va a venir cuando se complete el número de los escogidos.
Pero si nosotros no salimos a dar el mensaje, no se puede completar ese número. Entonces la tarea es nuestra, la tarea es de la iglesia, la tarea es tuya, así como mía, la tarea es tuya, de cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande. La tarea es ir y hablar el mensaje afuera a los que no están convertidos o a los que no escucharon. Pero si nosotros seguimos perdiendo tiempo acá adentro con personas no convertidas, el diablo nos está robando el tiempo. Nos está robando la posibilidad de alcanzar a otros que están perdidos y que no han escuchado el mensaje, iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner en práctica la enseñanza que recibimos. Esta promesa tan maravillosa de que si nosotros amamos al Señor y guardamos sus mandamientos, Él mismo se va a encargar de pedirle al Padre que derrame en nosotros el Espíritu Santo. Quien va a estar con nosotros siempre es la promesa de Jesús. Ya no seremos huérfanos, ya no nos sentiremos solos, porque estaremos con la presencia del Señor. Cuando estás enfermo, sentís que está el Señor con vos. No necesitas de nadie, porque está el Señor con vos. No vas a llorar y me dejaron solo y que estoy solo y que estoy solo. No, porque está el Señor. No te vas a sentir huérfano. No vas a sentir un vacío en tu corazón, porque está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llena todo dentro de nosotros. Es promesa de Jesús, iglesia. La tercera y cuarta promesa. En Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Promesa de que vamos a ser amados por Dios. Dios nos va a amar. Y también, ¿quién nos va a amar? Cristo nos va a amar y Cristo mismo se va a manifestar a nuestra vida. El Señor tiene muchas maneras de manifestarse a nosotros, porque Dios tiene atributos y Él se manifiesta de diferentes maneras a través de los atributos de Él. Se manifiesta como el Señor, el sanador, se manifiesta como Dios, el proveedor, se manifiesta de muchas maneras, iglesia, pero para eso tenemos que conocerlo. Para eso tenemos que aplicar la palabra, tenemos que ponerla por obra, tenemos que obedecerla si verdaderamente queremos que Él se manifieste a nuestra vida. Él lo promete. Hay personas cristianas que dicen, pero yo no siento nada, yo no veo nada, a mí no me pasa nada. ¿Cómo puede ser que esa persona le pase esto, o tenga esto, o tenga estas visiones, o tenga estos sueños, o tenga estas revelaciones, o tengas estas experiencias sobrenaturales? Y a mí no me pasa nada. Y muchas veces he hablado con cristianos de muchos años en esta situación. Y estos cristianos se sentían a la vez mal, porque no podían entender las manifestaciones sobrenaturales en otros. ¿Pero por qué? Y yo los guiaba a tener una relación personal y profunda con el Señor, porque no hay otra manera. Si nosotros verdaderamente ansiamos que el Señor se manifieste a nuestra vida, primero tenemos que poner en práctica sus mandatos. Pero para poder ponerlos en práctica tenemos que conocerlos. Primero viene el conocimiento. Adquirir el conocimiento para que ahí podamos poner en práctica ese conocimiento y el Señor pueda derramar todas estas promesas que Él tiene para nuestras vidas. Qué importante es ser amado por el Padre. A veces pensamos que Dios nos tiene que amar porque sí. Pero acá es muy clara la palabra, iglesia. La promesa de ser amado por el Padre y por Cristo es si nosotros guardamos sus mandamientos. Por eso es que dice acá en el 17 que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce.
Es necesario conocerle, pero para conocerle tenemos que conocer su palabra. Si nosotros no conocemos su palabra, nunca vamos a conocer a Dios. Y por lo tanto, Él no se va a poder manifestar a nuestras vidas. Él se manifiesta de muchas maneras. Luego Juan 14:26, tenemos otra promesa. Dice acá, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La promesa de que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Y qué nos hace libres? ¿Qué nos hace libres? La verdad. Una persona sigue atada porque no está libre, porque no puede recibir la libertad, porque está atada a su vida. ¿Por qué? Porque no ha conocido la verdad. Entonces nosotros necesitamos conocer la verdad para poder ser libres. Y conocer la verdad significa conocer a Cristo, significa conocer la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda estar dentro de nosotros y se cumpla esta promesa de Jesús que dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Qué importante, qué importante. Es por eso que muchas personas no letradas, muchas personas que podríamos decir ignorantes, cuando se han metido a la profundidad de la palabra, se han metido a adquirir conocimiento a través de las enseñanzas, a través de los talleres, a través de los cursos, a través de las prédicas, a través de los discipulados, se han metido en la profundidad de la palabra con el Espíritu Santo dentro de ellos, gobernándoles. Son personas que se transforman en personas sabias. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Nadie va a poder engañarnos con respecto a lo que dice la palabra de Dios, porque es el mismo Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Amén. Por eso es necesario que esté el Espíritu Santo presente en nuestra vida. Pero para que esté presente tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, guardando sus mandamientos. ¿Cuántas personas que caen en errores? ¿Cuántas personas que caen en el error, en errores doctrinales dentro de las iglesias? ¿Y por qué? A veces pensamos que es porque no tienen conocimiento, pero muchas veces tienen un conocimiento equivocado o falso porque no aplicaron la palabra verdadera. Y al no aplicarla no está la presencia del Espíritu Santo, que es la única persona que les puede guiar a la verdad. Si nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo, podemos conocer la Biblia de memoria, pero no vamos a lograr nada, porque el conocimiento por sí mismo no sirve. ¿Me entienden? Por eso es que necesitamos la presencia del Espíritu de Dios. Y dice algo muy importante, al enseñarnos, Él nos va a guiar en la misma palabra para que nuestras vidas sean para glorificar al Padre, para glorificar al Hijo. Luego dice que el Espíritu Santo nos recordará, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántas veces estamos en situaciones en nuestra propia vida y quizás estamos en oración, estamos ahí en profunda oración con el Señor? Necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos una guía, necesitamos una dirección. Y el Señor viene a través de la presencia de su Espíritu y sopla una palabra que estaba ahí porque ya la habíamos aprendido, pero quizá en ese momento no la recordábamos. Pero el Espíritu Santo viene y nos la recuerda. La recordamos porque la necesitamos. Cuando llegue el tiempo de la persecución y no tengamos la palabra, no podamos usar un celular, no podamos tener Biblia, pero conocemos la palabra que va a estar ahí marcada a fuego en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a recordar
la palabra del Señor. Por eso dice, y Él les va a recordar todo lo que yo os he dicho. Pero es necesario una relación verdadera con el Señor. Amén. Si nosotros amamos verdaderamente al Señor, vamos a obedecerle. Y eso va a traer como consecuencia las promesas de Dios, las promesas de Jesús a nuestra vida. Queremos recibir esas promesas que hemos escuchado de la palabra, las queremos para nuestra vida. Entonces tenemos que aplicar esto que hoy estamos escuchando. El Señor, hermanos, siempre cumple lo que promete. Siempre cumple lo que promete. Recuérdalo. El Señor siempre cumple lo que promete. Si esto se lo prometió a sus discípulos, también es para nosotros. Pero nosotros primero, el primer paso que debemos dar es guardar sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos. Tenemos que obedecer. Hay cosas que nos cuestan. Hay cosas que no nos gustan. Hay cosas como los niños que dicen, oh, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Morita dice, pero ¿por qué tengo que ir a la escuela mañana? Morita dice, ¿por qué tengo que hacer la tarea otra vez? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que no nos gusta obedecer. Pero cuando las obedecemos, viene la bendición a nuestra vida y ahí entendemos qué bueno es obedecer. Qué bueno es ser un hijo obediente. Porque el Padre nos va a amar, porque Cristo nos va a amar. Y qué cosa mejor, qué puede haber mejor y más maravilloso que contar con el amor del Padre y el amor del Hijo en nuestras vidas. Aunque el mundo completo nos odie, si Cristo, si el Padre nos ama, es suficiente. Es suficiente. No necesitamos más nada. Yo quiero que en esta noche medites sobre esta palabra. ¿Cómo es tu amor por el Señor? ¿Cómo es tu amor por el Señor? ¿Le amas de verdad? ¿Estás guardando sus mandatos? ¿Estás obedeciendo las enseñanzas que recibes todas las semanas? ¿Las enseñanzas que lees en tu casa cuando lees la palabra? ¿Estás obedeciendo esas enseñanzas para recibir las bendiciones en esta tierra también? Para que puedas ver cumplidas esas promesas en tu vida. Hermanos, dentro de la iglesia todavía hay personas que no han recibido al Espíritu Santo. Y dentro de aquí, del pueblo de Dios, de este pueblo, hay varias personas que todavía no tienen la presencia del Espíritu Santo. Y eso preocupa un poco. Es necesario, es tiempo de que meditemos. Es tiempo de que vos también comiences a buscar la presencia del Espíritu de Dios. No solamente esperes ser ministrado, no solamente esperes pasar acá al frente para que nosotros te impongamos mano y que de alguna manera puedas sentir algo en tu cuerpo, algo sobrenatural. No lo esperes. Métete con Dios. Enciérrate con Dios. Enciérrate con la palabra de Dios. Enciérrate a hablar con el Señor. Enciérrate con Él. Dile, Señor, no te conozco. Señor, yo creía conocerte, pero no te conozco. Señor, necesito que te reveles a mi vida. Necesito tu Espíritu Santo. Necesito que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Pídeselo, pídeselo, porque el Señor no te lo va a negar. Pero ¿por qué muchos todavía no tienen el Espíritu Santo? No porque el Señor no quiera dárselos, sino porque no se han metido con el Señor. Todavía no se han encerrado con el Señor. Y es necesario hacerlo, iglesia, porque los tiempos corren, los días vuelan, las semanas vuelan. Y cuando menos nos demos cuenta, en un cerrar y abrir de ojos, Cristo va a estar volviendo por nosotros. Por eso es necesario que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros, ahora, ya. No dejes para mañana, hoy tiene que ser, para que puedas ser también usado por el Señor, para que puedas servirle al Señor de manera adecuada, para que puedas obedecerle de manera adecuada y amarle de manera adecuada al Señor como Él merece ser amado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.